Esta es la Catedral de Matanzas. En teoría la chica está gritando libertad. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar descubriendo lo que es el centro histórico, por decirlo así, de Matanzas, o sea, el lugar para los turistas, el lugar que ven los turistas y la parte bonita de Matanzas. Así que acompáñame en este video si quieres descubrir Matanzas. Bueno, esto vendría siendo como una plaza, o sea, hay una línea de tren acá, pero esto no funciona, vean, ahí se acaba. Entonces vamos a estar fijándonos en ese mapa de ahí para ver por dónde tenemos que coger para llegar al centro de la ciudad. ¿Qué dice? Mapa informativo, Centro Histórico Urbano de la Ciudad de Matanzas, Monumento Nacional. Bueno, eso de ahí se llama Teatro Sauto. El Teatro Sauto es uno de los tres principales teatros clásicos de Cuba, situado en la Plaza de las Vigías en Matanzas. Este teatro data de 1863 y fue edificado por el arquitecto italiano Diego del Anglio. Y esto de aquí es el Palacio de Justicia. Me imagino que esto sea como un tribunal o algo así, ¿no? Allí hay uno de los puentes de toda la ciudad. En esta ciudad hay muchísimos, pero muchísimos puentes. Y bueno, un monumento. Matanzas es la segunda provincia de mayor extensión de Cuba. Es conocida como la ciudad de los puentes y también por todo el esplendor cultural alcanzado en la ciudad. El 17 de febrero de 1860, el director del Liceo Artístico y Literario, Rafael del Villar, la proclamó como la Atenas de Cuba. Vamos a entrar ahora a lo que vendría siendo el Boulevard de Matanzas, como que la zona céntrica donde supuestamente venden muchas cosas. Vamos para allá. Primeras impresiones, está completamente vacío y eso que es domingo. Es domingo y está totalmente vacío. Según yo debería estar repleto de personas. La verdad me sorprendió mucho que una de las calles más conocidas de Matanzas estuviera completamente vacía. Según yo, esto se puede ver a que las personas o no tienen tiempo para caminar por estas calles o no tienen dinero para estar en estas calles, ya que la mayoría de cosas que hay son negocios que están más bien hechos para los turistas. Y como el turismo ha bajado muchísimo en Cuba, pues tal vez está así de vacía por eso. Esto es un restaurante, cafetería, algo así. Esto aquí es una tienda, MLC por supuesto, debe ser. Pero está completamente vacío, o sea, no hay gente. Sorprende pero muchísimo que esto esté absolutamente todo cerrado. Literalmente todo está cerrado y no hay muchas personas en la calle, la verdad. Es la calle supuestamente más concurrida, la que debe ser la más concurrida porque es el bulevar, pero no hay personas. Tal vez es un error compararlo con el Boulevard de San Rafael en La Habana, pero en teoría esta es la Catedral de Matanzas. Está muy bonita y muy distinta a la Catedral de La Habana, pero está bonita igual. El nombre de la catedral es San Carlos Borromeo. La catedral comenzó a construirse en el año 1693, aunque no quedó terminada hasta el año 1736.
imagen. Esto es una tienda o como un supermercado. Sí, pero esto es MLC, o sea, euro, dólar y todas estas cosas. Y compró esta vela que es como con forma de... Porque es bien 450 pesos. Es más de $1. Ahora vamos a ir a uno de los parques principales de Matanza que se llama el Parque de la Libertad y también vamos a estar visitando una farmacia que fue una de las primeras que se hizo en Cuba. Así que vamos. Este parque que está acá, que lo vamos a estar viendo ahora, es el parque principal, o sea, como que del centro de la ciudad. Aquí hay unos hoteles. Ahí me recuerda a la casa de José Martí ahí en La Habana. Hay música y todo en el parque y está completamente vacío. What the fuck, ¿qué pasa con la gente de Matanza? Que no salen al parque, completamente vacío, no hay niños y la música que está puesta es para niños. Este hermoso parque que ven acá en el año 1800 fue la Plaza de Armas, lugar donde se han trazado importantes planes para derrocar al gobierno y conseguir la independencia luchando contra el ejército español. Uno de los monumentos esenciales que yo debía enseñar en este video es el de este parque, llamado por su nombre el Parque de la Libertad, que muestra en la cima la imagen de José Martí y abajo la imagen de una mujer que se está desencadenando. Y bueno, en teoría grita libertad, algo que queremos todos. Estas estatuas son procedentes de Italia, creadas por el escultor Boemi e inauguradas en el año 1909. Se encuentra una primera figura femenina alzando los brazos con unas cadenas rotas en las manos gritando libertad, mientras justo detrás y 4 metros por encima de ella se alza la figura de José Martí, célebre poeta y fundador del Partido Revolucionario Cubano. El Museo Farmacéutico. Bueno, vamos a visitarlo a ver si nos permiten grabar. Farmacia fundada en 1882 por Ernesto Triolet y Figueroa. Es la primera de este estilo que se construyó en Latinoamérica y la única que se conserva en el mundo. Entre los tesoros que alberga destaca principalmente su colección de potes de porcelana francesa y los frascos de vidrio tintado norteamericanos que contenían los remedios. Todo lo que se muestra es 100% original, o sea que lo que tienen esos frascos es un líquido 100% original. Otra reliquia de esta farmacia son los libros de receta que hoy en la actualidad todavía se conservan. También se reservan algunos de los ingredientes naturales que se utilizaban y miles de las etiquetas de papel y cristal. Se encuentra también esta caja fuerte que contenía venenos y otro tipo de recetas y nos contaron que todavía no ha sido abierta. Está muy lindo el edificio ese. Tiene un reloj y todo que al parecer no funciona. La verdad es una ciudad bastante bonita, en lo personal me gusta mucho. Es muy diferente a La Habana, ya que todos los edificios están bien pintaditos y se conserva muy bien. Esta opinión que yo tengo también la tienen muchos turistas cuando visitan nuestra isla, y es que ocultan la realidad. Por eso, suscríbete a mi canal y estar pendiente de los próximos videos en el que te estaré mostrando la realidad de Matanzas. Hotel, restaurante, café, Velasco. Es varias cosas. Nos vamos al bulevar en busca de un lugar donde podamos almorzar. Ya sabemos más o menos en cuál vamos a almorzar, así que vamos. Y después de hora caminando volvemos al bulevar y nos encontramos con que se encuentra totalmente vacío también. Así que no es algo de la hora, no es algo del día. Es algo común que este bulevar esté vacío.
Entramos en este lugar a almorzar y está bastante bonito, miren el techo. Este lugar que acabamos de entrar no lo conozco, pero habían algunas personas que no están bien, la verdad. Entonces, al parecer es como una cafetería, un comedor, no lo sé. Vean, esta zona de aquí es como súper céntrica también, pero se las voy a enseñar en otro video. Así que estén pendientes. Y bueno gente, hasta aquí el video del centro de Matanzas. Espero que les haya gustado, coméntenme qué tal les pareció. Y nada, nos vemos en próximos videos porque obviamente queda mucho de Matanzas por mostrar. Así que si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno, deja tu like y nos vemos hasta la próxima.